Indigno de ser humano. Tercer cuaderno de notas. Primera parte. De las predicciones de Takeichi, una se cumplió y la otra no. La poco gloriosa de que las mujeres se enamorarían de mí resultó cierta, pero no la venturosa de que me convertiría en un pintor de renombre. No logré llegar a ser más que un mal dibujante para publicaciones de pésima calidad. A causa de lo acontecido en Kamakura, me expulsaron de la escuela y acabé viviendo en una minúscula habitación de 3 tatami en la primera planta de la casa de El Lenguado. Al parecer, llegaban cada mes de mi lugar natal pequeñas sumas de dinero para mi manutención, aunque iban directamente a manos de El Lenguado. Además, procedían de mis hermanos que las enviaban a escondidas de mi padre. Mis relaciones con la familia se cortaron y, para colmo, El Lenguado siempre estaba de mal humor, aunque le sonriera, nunca me correspondía. Me pareció asombroso, mejor dicho, cómico, como el ser humano podía cambiar radicalmente con la misma facilidad que se le daba vuelta a la mano. No hacía más que repetirme, nada de salir, ¿eh? Nada de salir. No me quitaba los ojos de encima, como si temiera que, de nuevo, intentara suicidarme tirándome al mar para seguir los pasos de la mujer muerta. En suma, tenía terminantemente prohibido poner los pies en la calle. No podía tomar sake ni fumar, y me pasaba desde la mañana hasta la noche encerrado en la habitación de 3 tatami de la planta alta, leyendo viejas revistas como un perfecto idiota. Incluso había perdido los ánimos de matarme. La casa de El Lenguado se encontraba cerca de la escuela de medicina de Okubo. El cartel de su tienda, que ponía antigüedades el jardín del dragón verde, tenía bastantes pretensiones. Pero, en realidad, tenía la tienda y la vivienda juntas. Una de las dos puertas era la estrecha entrada de la tienda, llena de polvo y de todo tipo de trastos viejos. Aunque no se ganaba la vida con ese negocio sino con transferencias de propiedades entre uno y otro cliente para evadir impuestos. Lo cierto es que apenas pasaba tiempo en la tienda. Ya de mañana, salía disparado con el ceño fruncido, dejando a un aprendiz de 17 o 18 años a cargo de la tienda. Pero, como no tenía mucho que hacer, así que se desocupaba se ponía a jugar a pelota con los chicos del barrio. Además, seguro que consideraba al habitante de la planta alta como un demente, porque me llegaba con sermones en tono de adulto, aunque yo, con mi carácter de evitar enfrentamientos con cualquiera, escuchaba dócilmente con expresión de cansancio o de interés. Al parecer, el aprendiz era un hijo ilegítimo de Shibuta, aunque no se trataban como padre e hijo. Como El Lenguado era soltero, tiene que haber tenido algún motivo para eso, según el rumor que escuché entre mis familiares. Pero a mí no me interesan en absoluto los asuntos ajenos, de modo que no me preocupé de enterarme de mucho más. Aunque, fijándose bien, los ojos del aprendiz tenían un peculiar aire de pescado, por lo que quizá las habladurías no andaban tan desencaminadas. Si fuera así, qué vida más poco animada llevaban. A veces, a altas horas de la noche y sin invitarme a mí, pedían que les llevasen soba o algún otro plato de un restaurante del vecindario, que comían en completo silencio. En casa de El Lenguado, el aprendiz siempre preparaba la comida y, en una bandeja aparte, se la llevaba al parásito de la primera planta 3 veces al día. Ellos comían en una habitación húmeda de 4 tatami, donde solo se escuchaba el movimiento afanoso de los palillos contra la vajilla. Una noche de finales de marzo, sería porque había tenido ganancias inesperadas o por alguna estratagema que le pasó por la mente, pudieron haber existido muchas otras razones, que no alcanzaba ni a concebir mi imaginación. Me invitó excepcionalmente a su mesa, en la que había delicadezas tan poco habituales como sashimi, 14, de atún, sorprendieron aún al propio anfitrión, quien se sintió inclinado a ofrecer hasta sake a este ocioso alojado. ¿Qué piensas hacer de ahora en adelante?, preguntó en cierto momento. No respondí enseguida, sino que tomé un bocado del plato de tatami y basi, 15, y, contemplando los ojos plateados de los pececillos, me dejé llevar por los ligeros efectos del sake. Echaba de menos los días pasados de juerga y hasta a Oriki, y deseé más que nada recuperar esa libertad. De repente, me sentí tan triste que estuve a punto de echarme a llorar. Desde que llegué a esta casa, no había tenido ningún motivo para hacer bufonadas,
tan solo había vivido tirado sin hacer nada, ante las miradas de desprecio de el lenguado y el aprendiz. El hombre no parecía muy amigo de largas conversaciones, y, por mi parte, no tenía el menor deseo de irle con quejas, de forma que me limitaba a vivir de gorra con cara de estúpido. Parece que han suspendido la sentencia y no te causará antecedentes penales. En fin, que si quieres podrás rehacer tu vida. En caso de que te plantees algo en serio y me lo cuentes, voy a hacer lo que pueda por ayudarte. La forma de hablar de el lenguado, mejor dicho, de todos los humanos, era tan complicada y confusa que no había forma de saber hacia dónde iban esos extraños vericuetos. Siempre me han desconcertado esas precauciones inútiles aunque estrictas, así como las incontables pequeñas maniobras implícitas. Harto de ellas, he optado por recurrir a mis bufonadas o inclinado la cabeza en silencio con la actitud del vencido. Años más tarde pensé que si, el lenguado, me hubiera dicho las cosas claras y simples, me hubiese ido mucho mejor. Pero su innecesaria cautela, mejor dicho, las apariencias incomprensibles de la sociedad, me obligaron a pasar por toda una serie de experiencias amargas. Hubiese sido mucho mejor si, el lenguado, me dijera, a partir de abril, debes comenzar el curso en una escuela, sea pública o privada. Cuando empieces a estudiar, de tu casa te enviarán una cantidad apropiada para tu sustento. Solo mucho después supe que, en realidad, eso era lo que esperaban de mí, y sin duda hubiera obedecido. Pero la forma cautelosa y complicada de expresarse de, el lenguado, acabó por cambiar completamente el rumbo de mi vida. Si no estás dispuesto a confiarme lo que piensas en serio, no iremos nada bien, dijo. ¿Confiar, el qué? No tenía ni la menor idea de a qué se refería. Pues, lo que te preocupa, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo que, por ejemplo? Desde luego, lo que tienes intención de hacer. Será mejor que busque un trabajo, ¿no? No te digo eso. Lo que quiero saber es qué quieres hacer. Si aunque quiera volver a la escuela. Cuesta dinero, por supuesto. Pero el problema no es el dinero sino lo que tú quieras hacer. ¿Por qué no me dijo que mi familia enviaría el dinero necesario? Con solo hacerlo yo hubiera podido tomar enseguida la decisión de estudiar, pero se limitó a dejarme a oscuras. ¿Qué me dices? ¿Tienes algún tipo de aspiración para el futuro? La persona a quien uno ayuda no se puede ni imaginar lo difícil que es la tarea. Lo siento. Para que lo sepas, me preocupas. Como he aceptado ocuparme de ti, no quiero verte con una actitud superficial sino con la intención firme de conseguir una existencia respetable. Si vinieras en serio para discutir tus planes para el futuro, te ayudaría en lo posible, pese a que a este pobre, lenguado, no le sobra de nada, de modo que ni sueñes con vivir con lujos pasados. Pero si me cuentas tus intenciones, intentaré echarte una mano, aunque sea poco a poco. ¿Entendiste? Esto es lo que me parece a mí. Por lo que más quieras, ¿qué piensas hacer? Si no me deja estar en la habitación de la planta alta, voy a trabajar. ¿Lo dices en serio? ¿No sabes que en estos tiempos hasta los graduados de la Universidad Imperial? No me refiero a un trabajo de oficina. ¿Entonces? Quiero ser pintor, dije con la mayor convicción. ¿Cómo? Nunca olvidaré la expresión de, el lenguado, riéndose con el cuello inclinado a un lado y una sombra de astucia en el rostro. Parecía desprecio, pero no, era diferente. En el mundo, igual que en el mar, existían lugares de profundidad inmensa, y esa sombra extraña quizás se pudiera descubrir en su fondo. Y esa risa me mostró hasta el fondo lo más bajo de la existencia de los adultos. Me dijo que no servía de nada hablar sobre el asunto, que mi actitud no era firme en absoluto y que me pasara la noche reflexionando. De modo que, como si me persiguieran, me refugié en mi habitación y me acosté, aunque no se me ocurrió en qué reflexionar. Al amanecer me marché de casa de, el lenguado. Volveré sin falta por la noche. Voy a casa de un amigo, cuya dirección incluyo, para discutir mis planes para el futuro. Le ruego que no se preocupe en absoluto, dejé escrito en un papel con grandes caracteres a lápiz.
Entonces anoté la dirección de Masao Oriki en Asakusa y me fui sigilosamente. No es que me marchase martirizado por el sermón de El lenguado. De hecho, tal como decía él, mi actitud era superficial y no tenía la menor idea de qué hacer de ahí en adelante. Además, me daba pena ser un parásito en su casa y, en el caso poco probable de que tuviera alguna inspiración, le tocaría al pobre, el lenguado, aportar el capital para rehacer mi vida. Sin embargo, cuando me marché de su casa no tenía la menor intención de ir a consultar sobre mis planes futuros a gente de la ralea de Oriki. Lo había dicho para tranquilizar a el lenguado. No escribí la nota para conseguir tiempo para huir lo más lejos posible, como si de una novela de detectives se tratara, aunque un poco de eso había, sino que sería más exacto decir que temía el alboroto que se organizaría con el susto que le iba a dar. Por supuesto, tenía claro que acabaría por descubrirse la verdad, pero era una lamentable parte de mi carácter el adornarla de algún modo. Esto ha causado que en la sociedad me despreciaran como a un mentiroso, no obstante, no actué en beneficio propio sino que temía estropear el ambiente y, aunque supiese que esto me acabaría perjudicando, no podía controlar mi inclinación desesperada a complacer a la gente. Este comportamiento, repetido innumerables veces, podría interpretarse como un síntoma de mi debilidad y estupidez, pero las personas, honradas, de la sociedad se aprovecharon considerablemente de él. Fue por eso que entonces me surgió del fondo de la memoria el nombre y el domicilio de Oriki. Tras dejar la casa de El Lenguado, caminé hasta Shinjuku, vendí unos libros que llevaba en los bolsillos y, tal como era de esperar, me quedé sin saber qué hacer. Pese a que siempre he sido amable con los demás, nunca he experimentado la sensación de amistad. Excepto en el caso de compañeros de diversión como Oriki, no tengo más que recuerdos amargos de mis relaciones, y para librarme de ellas me dediqué a hacer el bufón con toda mi alma, lo que me consumió las fuerzas. Si llego a encontrarme con un rostro conocido, o que le guarde cierta semejanza, tengo un tremendo sobresalto y me entra tal sensación de pánico que, durante unos momentos, me siento totalmente mareado. Sé que le caigo bien a la gente, pero imagino que carezco de la facultad de querer a los demás. Aunque, en el caso de los demás, me pregunto hasta qué punto son capaces de hacerlo. Siendo de este modo, no me extraña que no fuera capaz de sentir una profunda amistad. Para colmo, incluso no tenía ni la habilidad para hacer visitas. El portal de entrada de una casa ajena me producía una sensación peor que las puertas del infierno, y no es una exageración decir que tras el portal adivinaba el hedor de un horrible dragón. No tenía amigos ni tampoco a dónde ir. Entonces pensé en Oriki. Lo dicho en broma se convirtió en realidad. Tal como había dejado escrito en esa nota, decidí visitar a Oriki en Asakusa. Nunca había estado en su casa porque siempre que había querido verlo lo invitaba a la mía por telegrama. Pero, en mis actuales circunstancias, hasta el coste de un telegrama era mucho y, por otra parte, no tenía la seguridad de que Oriki respondiera a mi llamada. Pese a mi nula habilidad para hacer visitas, tomé el tranvía entre suspiros con la conciencia de que él era mi última esperanza, lo que me atemorizaba hasta el punto de causarme una sensación de frío en la espalda. Oriki estaba en casa. Moraba en una vivienda de 2 plantas en una sucia callejuela. La habitación de Oriki, de 6 tatami, se encontraba en la planta alta, mientras que en la baja vivían su anciana madre y un artesano que fabricaba correas para sandalias de madera. Ese día Oriki me mostró una nueva faceta de su vida de habitante de la capital. Era de un egoísmo astuto y frío que hizo abrir los ojos de asombro a un provinciano como yo. Era muy distinto a mí, que me dejaba llevar por la corriente. Vaya sorpresa verte. ¿Ya te ha perdonado tu padre? ¿Todavía no? No pude decirle que me había escapado. Intenté disimular, tal como era mi costumbre. Pero estaba seguro de que pronto Oriki se daría cuenta de lo acontecido. Eso ya se arreglará. Oye, no es para tomárselo a risa. Hazme caso, debes parar ahora mismo de hacer tonterías. Me vas a tener que disculpar, pero hoy tengo cosas que hacer. Últimamente estoy bastante ocupado. ¿Ocupado? ¿Con qué? No arranques el hilo del cojín.
Mientras hablaba, sin darme cuenta había estado jugueteando con uno de los cordones que remataban cada esquina del cojín, dándole algún tirón. Sin el menor embarazo y lanzándome miradas furibundas, Oriki mostraba hacia los objetos de su casa una posesividad que alcanzaba hasta los cordones del cojín. Pensándolo después, a Oriki no le había costado ni un céntimo el divertirse conmigo. Su anciana madre apareció con 2 platitos de jalea en una bandeja. ¿Qué nos traes?, dijo Oriki con afecto filial, haciendo el papel de un hijo modelo y hablando en un lenguaje tan respetuoso que me parecía muy extraño en él. ¿Jalea? ¡Qué maravilla! Por favor, no debías haberte tomado la molestia. Voy a salir pronto. Pero, bueno, ya que se trata de la jalea que preparas tan bien, sería una lástima dejarla, y dirigiéndose a mí. Anda, sírvete. Mi madre la ha preparado. ¡Qué sabrosa! Ya verás que es una delicia. No parecía estar haciendo comedia mientras se la comía contentísimo con el mayor deleite. La probé, pero era desabrida y cuando llegué a la torta glutinosa de arroz del fondo, no era torta sino algo que no podía identificar. No es que despreciara su pobreza, ni mucho menos. Entonces no me pareció tan mala la jalea y me conmovió la amabilidad de su madre. Pese a que temía la pobreza, no creo que nunca la llegase a menospreciar. Viendo la alegría con que Oriki se comía su jalea, me di cuenta de la frugalidad de la gente urbana y de la enorme diferencia entre su vida en casa y fuera. Por mi parte, cual idiota en perpetua huida de la sociedad humana, no diferenciaba a ambas, de modo que me dio la impresión de que hasta Oriki me había dejado de lado. Mientras comía la jalea con unos palillos de laca descascarillada, me invadió una insoportable tristeza. Perdona, pero hoy tengo cosas que hacer, dijo Oriki levantándose y poniéndose la chaqueta. Con tu permiso, me marcho. Entonces llegó una visitante, y eso cambió por completo mi fortuna. Oriki pareció muy animado de repente. Pensaba ir a verte, pero él llegó sin avisar. No, que va, no molestas en absoluto. Pasa, por favor. Se apresuró a ofrecerle mi cojín, y al entregárselo le di la vuelta, pero él lo giró de nuevo antes de ofrecérselo a la mujer. Además del cojín de Oriki, en la habitación había tan solo uno para visitantes. La mujer era delgada y alta. Dejando el cojín a un lado, se sentó sobre los talones en la esquina próxima a la entrada. Me quedé escuchando abstraídamente la conversación entre ambos. Al parecer, ella era empleada de una revista y había venido a recoger una ilustración que le había encargado. Acontece que estamos con un poco de prisa. Ya está lista. La terminé con tiempo. Aquí está. Entonces llegó un telegrama. Mientras lo leía, el buen humor en el rostro de Oriki desapareció. ¿Se puede saber qué ha pasado?, me dijo. Era un telegrama de El Lenguado. Bueno, debes volver enseguida. Tendría que acompañarte a casa yo mismo, pero no tengo tiempo. ¿Cómo puedes andar tan tranquilo después de haberte escapado de casa? ¿Dónde vives?, me preguntó la mujer. En Okubo, repuse espontáneamente. Entonces es cerca de mi oficina. La mujer había nacido en Kosu y tenía 28 años. Hacía 3 que se había quedado viuda y vivía en un apartamento en Koenji con su hija de 5 años. Parece que hayas tenido una niñez muy dura. Me he dado cuenta enseguida, pobrecillo. Desde ese día me convertí en un hombre que vivía de una mujer. Cuando Shizuko, así es como se llamaba aquella periodista, salía a trabajar a la oficina de su revista en Shinjuku, su hija de 5 años y yo nos quedábamos dócilmente en casa. Hasta que yo llegara, Shigeko se había quedado jugando en casa del administrador de los apartamentos, por lo que estuvo muy contenta de contar con la compañía de un tío. Pasé una semana abstraído en ese modo de vida. Por la ventana se veía una cometa atrapada entre los cables eléctricos, azotada y rasgada por el viento polvoriento de primavera, y aún así parecía aferrarse a los cables, agitándose como en movimientos afirmativos. Cada vez que la veía no podía evitar sonrojarme con una sonrisa amarga. Incluso se me aparecía entre sueños. Quiero dinero.
¿Cuánto? Bastante. Cuando dicen que el fin del dinero es el fin del amor, tienen toda la razón. Vaya tontería. ¿Cómo se te ocurren esos proverbios anticuados? Ah, sí. Tú no lo entiendes. Si sigo así, quizá termine marchándome. ¿De verdad? ¿Quién te crees que está más necesitado? ¿Y quién se va a marchar? Déjate de bobadas. Quiero ganarme la vida y tener con qué comprarme sake y tabaco. Para que lo sepas, yo me considero más hábil dibujando que ese Oriki. Entonces recordé mis autorretratos durante la escuela secundaria, aquellos que Takeichi calificó de fantasmas. Obras maestras perdidas para siempre. Habían desaparecido en alguno de mis traslados, pero tenía la idea de que aquellas sí que eran pinturas que valían la pena. Después hice otras muchas, pero siempre sentí que se encontraban muy, muy por debajo, dejando mi alma vacía una y otra vez. La copa de absenta nunca apurada. Este sentido de pérdida que jamás me abandonaría comenzó a tomar forma paulatinamente. Cada vez que hablaba de pintura, surgía ante mi vista la copa de absenta nunca apurada. Como me gustaría mostrarle esas pinturas, me decía con impaciencia, pensando que si las viera por fin creería en mi talento. No me digas. Cuando haces bromas con tanta seriedad eres de lo más gracioso. Por supuesto, no era broma. Era la verdad. Si solo le hubiera podido mostrar mis pinturas. Pero me resigné y, cambiando de ánimo, le dije. Me refiero a tiras cómicas. Seguro que en esto soy mejor que Oriki, por lo menos. Estas palabras, una bufonada más, se las tomó sorprendentemente en serio. Es cierto. Quedé impresionada al ver las historietas que siempre dibujas para Shigeko, hasta a mí me hicieron reír. ¿Qué te parece si lo intentas? Puedo proponérselo al editor jefe de mi revista. Su empresa publicaba también una revista mensual infantil, no muy conocida. Solo con verte, a cualquier mujer le entran deseos irreprimibles de hacer algo por ti. Pese a que siempre eres tan tímido, resultas de lo más gracioso. Aunque a veces pareces tan solo y deprimido, así todavía te ganas más el corazón de las mujeres. Shizuko me halagaba con estos y otros comentarios que yo, como correspondía a un hombre mantenido, aceptaba con docilidad. Cuando pensaba en mi situación me sentía hundido, sabiendo que para recuperar la vitalidad más que una mujer me hacía falta dinero. Quería huir de Shizuko y ganarme la vida. Pero cuanto más pensaba en esto más dependiente me volvía de ella. Esta mujer fuerte de la región de Shinsu se ocupaba de todo, empezando por los trámites para resolver mi huida de casa, lo que causó que acabase adoptando una actitud de mayor timidez todavía. Gracias a las gestiones de Shizuko, se organizó un encuentro entre ella, el lenguado, y Oriki, decidiéndose que se cortaban las relaciones con mi familia y que viviría con ella. También por su intervención, mis tiras cómicas comenzaron a producir más dinero del que podía esperar, por fin pude comprar mi sake y mi tabaco, pero cada vez me sentía más desamparado y solitario. Sentía hundirme más y más. Cuando dibujaba la tira cómica en serie Las aventuras de Quintaa y Ota, me acordaba de repente de mi casa natal y me entraba tal tristeza que mi pluma se resistía a moverse y, con la cabeza gacha, no podía contener las lágrimas. En esas ocasiones, Shigeko me ayudaba. Para entonces, ya me llamaba, papá, como si fuera lo más natural del mundo. Papá, ¿es cierto que si rezo Dios me concederá lo que le pida? Claro. Dios concederá a Shigechan todo lo que quiera, pero a papá quizá no. Pero todos dicen que papá es muy buena persona. Porque los engañaba. Era cierto que toda la gente en este pequeño edificio de apartamentos era amable conmigo, pero no podía explicar a Shigeko el miedo que me inspiraban todos, ni cómo cuanto más les temiera más bien les caía, y que su amabilidad solo aumentaba mi temor, lo que me empujaba a huir de todos. Dime, Shigechan, ¿qué quieres que Dios te conceda? Le pregunté despreocupado. Pero no podía explicar a Shigeko el miedo que me inspiraban todos, ni cómo cuanto más les temiera más bien les caía, y que su amabilidad solo aumentaba mi temor, lo que me empujaba a huir. Quiero que vuelva mi verdadero papá.
Me dio un vuelco el corazón y me sentí mareado. Un enemigo. ¿Era yo el enemigo de Shigeko, o ella era el mío? En todo caso, aquí tenía a un adulto para aterrorizarme. Un extraño incomprensible, un extraño lleno de secretos. De pronto, así se me apareció el rostro de Shigeko. Me había engañado pensando en que Shigeko era diferente, pero no. También ella era como la vaca que da un latigazo fulminante e inesperado con la cola para matar a un tábano. Entonces supe que, a partir de ese momento, debería ser tímido incluso con aquella niña. ¿Está el sátiro en casa? Era Oriki, que había decidido visitarme de nuevo. Pese a que me había tratado con tanta frialdad el día que me marché de casa, no podía rechazarlo y salí a recibirlo con una leve sonrisa. Ya he visto que tus tiras cómicas se han vuelto muy populares, ¿no? No hay nada que hacer contra los aficionados, no tienen miedo a nada. Pero no te confíes. Tus dibujos todavía no valen mucho. Tuvo la desfachatez de hablarme en tono de maestro. Pensé en la cara que pondría si le mostrara mis pinturas de fantasmas. No digas eso, que se me escapan los lamentos, repuse, revolviéndome en el vacío tal como era mi costumbre. Oriki parecía más satisfecho todavía. No tienes más talento que el justo para salir adelante. Tarde o temprano quedarás en evidencia. El talento para salir adelante. No podía más que mostrar una sonrisa amarga. Tener yo el talento para seguir adelante. Alguien como yo, que tenía miedo a los seres humanos y les esquivaba y engañaba, podía en la superficie ser como el que cree en proverbios como, el Dios desconocido no castiga. ¿Será posible que los seres humanos no se comprendan? ¿Que dos amigos se equivoquen por completo al juzgarse el uno al otro? Después de haber pasado una vida entera sin darse cuenta de la verdad, se percatan de su error y lloran al leer sobre la muerte del otro en el periódico. Oriki contribuyó a resolver todo el asunto de mi huida, aunque solo de mal grado y porque se lo pidió con insistencia Shizuko, y ahora se comportaba como si le debiese haber tenido una segunda oportunidad en la vida o me hubiera arreglado el casamiento. De cuando en cuando, se dedicaba a soltarme algún sermón con expresión grave. Algunas veces se presentaba en plena noche completamente bebido y se quedaba a dormir, y otras venía a pedirme prestado 5 yenes. Siempre esa cantidad exacta. Debes parar de divertirte con mujeres, la sociedad no te lo va a permitir, me aconsejó. ¿Y qué diablos era esta, sociedad? ¿Acaso el plural de seres humanos? ¿Cuál era la esencia de eso llamado sociedad? Había vivido en esta sociedad a la que siempre había tenido por poderosa, severa, temible. Pero al escuchar las palabras de Oriki tuve en la punta de la lengua la pregunta, con lo de sociedad, ¿te estás refiriendo a ti mismo? Sin embargo, no quería hacerle enojar, de modo que me quedé callado. La sociedad no te lo va a permitir. Pero no es la sociedad, ¿acaso no serás tú? Si te comportas así, la sociedad te va a castigar. Mas no será la sociedad, serás tú, ¿verdad? La sociedad te enterrará en el olvido. No la sociedad, tú lo harás. Me vinieron a la mente pensamientos como, conoce tu propia vileza, astucia y malas artes. Pero me limité a secarme el sudor del rostro con un pañuelo y dije sonriendo. Mira, sudor frío. Sudor frío. A partir de entonces me convencí de que la llamada sociedad es el individuo. Y con esta idea, fui capaz de comportarme más de acuerdo con mi propia voluntad. Según Shizuko, me volví un poco caprichoso y perdí la timidez. Oriki opinó que me había poseído una extraña tacañería, y a Shigeko le daba la impresión de que no la trataba con tanto cariño como antes. En silencio y sin una sonrisa, me pasaba los días cuidando de Shigeko y dibujando historias de las aventuras de Kintaa y Ota, el monje optimista o el atolondrado Pin, que ni yo mismo comprendía, y se publicaban en las revistas de mala muerte que me las encargaban. Además de la revista de Shizuko, me habían pedido trabajo otras, a cuál peor. Dibujaba con un ánimo sombrío y muy lentamente, solo para ganar con qué comprar sake.
Cuando Shizuko regresaba del trabajo para reemplazarme en el cuidado de la niña, salía disparado hacia la estación de Koenji, donde había unos bares donde servían bebida barata y fuerte. Al cabo de un rato, ya más animado, volvía al apartamento. Cuanto más te miro más rara me parece tu cara, le dije un día a Shizuko. ¿Sabes una cosa? El monje optimista se me ocurrió al verte durmiendo. Pues mira, tu cara al dormir parece de lo más envejecida. Aparentas 40 años, por lo menos. Es culpa tuya. Tú has absorbido mi vitalidad. El hombre es como una corriente de agua. ¿Para qué inquietarse? Un sauce a la orilla del río. Déjate de charlas y vete a dormir. ¿O vas a cenar? Dijo tan tranquila, sin tomarme en serio. Si hubiera sake, lo tomaría con mucho gusto. El hombre es como una corriente de agua. La corriente del hombre, no, no. El agua corre, la vida corre. Mientras yo canturreaba, Shizuko me había desvestido y yo me quedé dormido con la cabeza apoyada en su pecho. Cada día terminaba igual. Y mañana, vuelta a empezar. Cumpliendo la misma regla que la víspera. Huyendo de grandes alegrías y pesares. Como un sapo que evita una piedra en el camino. Cuando leí por primera vez la traducción de este poema de un tal Charles Cross, me sonrojé violentamente pese a encontrarme solo. Un sapo. Eso era yo. Lo de menos era que la sociedad me aceptara o no, que me enterrara en el olvido o no. Era un animal inferior a un perro o un gato. Un sapo. Lo único que hacía era moverme lentamente. Cada vez bebía más. Ya no me limitaba a las cercanías de la estación de Koenji, sino que iba hasta Shinjuku o Ginza. Algunas noches no regresaba a casa. A propósito, hacía cualquier cosa contraria a lo convencional, besaba indiscriminadamente a las camareras de los bares, y bebía de una forma mucho más salvaje que antes del intento de suicidio. Como necesitaba más dinero del que ganaba me dediqué a empeñar los kimonos de Shizuko. Había pasado un año desde que sonreí tristemente al ver la cometa rota atrapada entre los cables. Estaban a punto de salir las hojas de los cerezos cuando llevé las fajas de kimono y los kimonos interiores de Shizuko a la casa de empeños. Con el dinero que me dieron me fui directo a Ginza y me pasé 2 días sin volver a casa. A la tercera noche me entró cierto arrepentimiento, volví al apartamento y entré sigilosamente. Al llegar ante la puerta del dormitorio de Shizuko, oí que madre e hija conversaban. ¿Por qué bebe sake? Papá no bebe porque le guste. Lo hace porque es demasiado bueno. Entonces, ¿todas las personas buenas beben? No necesariamente, pero... Seguro que papá tendrá una sorpresa. Pero quizá no le guste. Anda. Se ha escapado de la caja. Se parece a el atolondrado Pin. Es verdad. Oí que Shizuko se reía suavemente, como si estuviera contenta. Abrí la puerta en silencio y eché una mirada. Había un conejito blanco correteando por toda la habitación, y ambas lo estaban persiguiendo. Las dos viven felices, pensé. He sido un idiota metiéndome entre ellas y causándoles sinsabores. Qué humilde felicidad la suya. Son buenas. Dios mío, si puedes escuchar la plegaria de alguien como yo, concédeme la felicidad, aunque sea una sola vez en la vida. Sentí el impulso de ponerme de rodillas y juntar las manos. Cerré la puerta con cuidado y me marché de nuevo a Ginza, para nunca más regresar a esa casa. Mi segunda experiencia como hombre mantenido tuvo lugar en la planta alta de un bar cerca de la estación de Kyobashi, donde me dediqué a holgazanear. La sociedad. Para entonces hasta yo estaba empezando a tener una ligera idea de qué se trataba. O sea, una lucha entre individuos. Y una lucha que el ganarla lo supone todo. El ser humano no obedece a nadie. Hasta los esclavos llevan a cabo entre ellos mismos sus venganzas mezquinas. Los seres humanos no pueden relacionarse más allá de la rivalidad entre ganar y perder. A pesar de que colocan a sus esfuerzos etiquetas con nombres grandilocuentes, al final su objetivo es exclusivamente individual y, una vez logrado, de nuevo solo queda el individuo.
La incomprensibilidad de la sociedad es la del individuo. Y el océano no es la sociedad sino los individuos que la forman. Y yo, que vivía atemorizado por el océano llamado sociedad, logré liberarme de ese miedo. Aprendí a actuar de una forma descarada, olvidándome de mis interminables preocupaciones, respondiendo a las necesidades inmediatas. Me separé, dije tan solo. Pero eso fue suficiente. Yo había decidido la vencedora y la vencida. A partir de esa noche me instalé sin cumplimientos en la primera planta, encima del bar. Además, la sociedad que se suponía me iba a castigar no me hizo el menor daño y, desde luego, yo no ofrecí ninguna explicación. Como la patrona no puso ningún inconveniente, todo iba a pedir de boca. En el bar me trataban como a un cliente, al dueño, al mozo de los recados o a un pariente de la patrona. Lo cierto es que debía haber dado la impresión de una existencia enigmática, pero la sociedad no parecía encontrar en mí nada sospechoso. Es más, los clientes habituales me llamaban Yochan con una amabilidad espantosa y me invitaban a tomar algo. Poco a poco, dejé atrás mi actitud cautelosa hacia el mundo. Incluso llegué a convencerme de que no era un lugar tan horrible. Mi terror pasó a confundirse con el que sentía por los cientos de miles de microbios que esparce una tos, los que amenazan los ojos en los baños públicos o los que infectan las barberías causando calvicie, la sarna que pulula en las correas de los tranvías, quizá las larvas de insectos o huevos de la solitaria que se ocultan en el pescado crudo y la carne mal cocida, o el caminar descalzo a riesgo de pisar un vidrio y que la astilla circule por mi cuerpo hasta alcanzar el ojo y dejarme ciego. Según cuentan por ahí las supersticiones científicas. Por supuesto, imaginaba que era cierto eso de que había cientos de miles de bacterias flotando y nadando por todas partes. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que si no les hiciera el menor caso, se rompería cualquier relación con ellas y entonces no serían para mí más que fantasmas científicos. Me atemorizaron tanto con las estadísticas, si dejaba en mi fiambrera del almuerzo 3 granos de arroz, y cada día 10 millones de personas hicieran lo mismo, cuántos sacos de arroz se despilfarrarían. Y también que si cada día estos 10 millones de personas gastaran un pañuelo de papel menos, la cantidad de pulpa que se ahorraría, que cuando me dejaba un grano de arroz o me sonaba sentía que contribuía al desperdicio de montañas de arroz o de pulpa y me invadía una angustia como si hubiese cometido un horrible delito. Pero todo esto son mentiras de la ciencia, la estadística y las matemáticas, ya que no es posible ir recogiendo el arroz de 3 en 3 granos. En el caso de las multiplicaciones y divisiones, que son problemas de lo más simple, se dedican a calcular las probabilidades de que alguien entre al servicio con la luz apagada y tropiece con la taza y se caiga, o de que un pasajero ponga el pie en el espacio entre el vagón del metro y el andén, entre otras tonterías. Por supuesto, todo puede acontecer, pero nunca he oído de nadie herido por haber puesto el pie en la taza del inodoro. Me dio pena de mí mismo recordar que hasta poco tiempo atrás, cuando me enseñaron estos hechos científicos, me los creí ciegamente y me atemorizaron. Me entraron ganas de reír con solo pensar cómo iba conociendo poco a poco de qué se trataba el mundo. Pese a todo, los seres humanos me inspiraban temor, y no podía encontrarme con los clientes del bar sin haberme tomado un vaso de sake. Tenía miedo y, no obstante, iba al bar, igual que un niño que tiene un poco de miedo a su mascota y, por eso, la aprieta con más fuerza entre sus manos. Bajo los efectos del alcohol, me acostumbré a prodigar ante los clientes torpes teorías sobre el arte. Un dibujante de historietas anónimo, que no conocía ni grandes alegrías ni grandes tristezas. Deseaba que me llegara alguna inmensa felicidad, aunque después le siguiera la desgracia más profunda, pero entonces mi único placer era charlar trivialidades con los clientes y beberme su sake. Ya llevaba un año en esta fútil vida en Kyobashi. Mis historietas ya no solo se limitaban a revistas infantiles sino que también aparecían en publicaciones obscenas que vendían en los kioscos de las estaciones. Bajo el absurdo seudónimo de Ikita Yoshi, 16, dibujaba desnudos lascivos a los que añadía versos del Rubaiyat, 17. Sin embargo, en aquella época una doncella se empeñó en que dejara de beber. No puede ser que beba desde la mañana día tras día, decía. Era una muchacha de unos 17 o 18 años que trabajaba en un pequeño estanco frente al bar.
Yoshi-chan era pálida y tenía los dientes mal alineados. Cada vez que iba a comprar tabaco me sonreía y me repetía el consejo. ¿Qué tiene de malo? Bebe, que es el tiempo enemigo implacable y no es fácil que goces de otro día tan tuyo. Muchos años atrás hubo un poeta persa. Bueno, dejémoslo. En el corazón exhausto por las penas, renacerá la esperanza con la leve ebriedad que trae el cáliz. ¿Entendiste? No entendí nada. ¿Qué chica? Te voy a besar. Adelante, dijo, sin enfadarse lo más mínimo, sacando el labio inferior. Vaya con la niña tonta y su casta resignación. Pero algo en la expresión de Yoshi-chan indicaba que era virgen, todavía no mancillada por nadie. Cierta noche de frío terrible poco después del Año Nuevo, salí considerablemente bebido a comprar tabaco y, justo frente al estanco, me caí dentro de una alcantarilla. Yoshi-chan, ayúdame, grité. Ella me sacó de allí y me curó el brazo derecho. Bebés demasiado, sentenció con sentimiento y sin una sonrisa. No me importa morir, pero no quiero ni pensar en lo que puede ser quedarse inválido. Mientras Yoshi-chan me curaba, se me ocurrió que podía dejar de beber. No voy a tomar más. A partir de mañana no probaré ni una gota. ¿En serio? De verdad, lo dejo. Pero, si cumplo mi propósito, ¿te querrás casar conmigo? Dije, aunque lo de hacerla mi esposa era en broma. Por supu. Por supu significaba, por supuesto, una de las frecuentes abreviaciones que estaban de moda entre los jóvenes. Muy bien. Vamos a enlazar los meñiques para prometerlo. Dejo la bebida, de verdad. Al día siguiente, al mediodía, ya estaba bebiendo. Cuando al atardecer salí con paso inseguro, me quedé de pie ante el estanco. Perdona, Yoshi-chan. He estado bebiendo. No puede ser. Seguro que finges estar bebido, dijo sobresaltada. Su actitud me despejó en el acto. He bebido, de verdad. No estoy fingiendo en absoluto. No te burles de mí. Mira que eres malo. Dijo sin sospechar nada. Salta a la vista. He estado bebiendo desde mediodía. Perdóname. Qué bien haces comedia. No es comedia. Qué tonta eres. Te voy a besar. Adelante. No, no tengo derecho. Voy a tener que sacarme de la cabeza el casarme contigo. Mírame la cara, estoy rojo, ¿verdad? Porque he estado bebiendo. Pareces rojo por la luz del atardecer. No trates de engañarme. ¿No intercambiamos promesas ayer? Entonces, no puede ser que hayas bebido. Entrelazamos los meñiques, ¿verdad? Por lo tanto, eso de que bebiste es falso, falso, falso. El rostro pálido de Yoshi-chan, sentada en la mal iluminada tienda, me pareció venerable como el de una virgen. Hasta entonces, nunca me había acostado con una mujer más joven y, además, virgen. Quise casarme con ella, conocer una felicidad inmensa aunque después llegara un enorme sufrimiento. Había pensado que la belleza de la virginidad no se trataba más que de ilusiones dulzonas y sentimentales de los poetas, pero lo cierto es que existía en este mundo. Nos casaríamos y, al llegar la primavera, saldríamos en bicicleta para ver las cascadas entre las hojas nuevas. Lo decidí en el acto, era cuestión de ganar o perder, y yo me propuse robar esa flor. Al cabo de un tiempo nos casamos. No experimentamos esa felicidad inmensa, aunque decir que el sufrimiento que vino después fue horrible es quedarse corto, ya que alcanzó extremos inimaginables. En realidad, el mundo continuaba siendo para mí un lugar de horror insondable. No se trataba de un lugar fácil en el que todo se decidiera simplemente entre ganar o perder. Tercer cuaderno de notas. Segunda parte. Oriki y yo. Nos relacionábamos despreciándonos mutuamente y volviéndonos cada vez más triviales. Si esto es lo que el mundo llama amistad, entonces no hay duda de que éramos amigos. Por mi parte, me aferraba a la magnanimidad de la dueña del bar de Kiyobasi.
Parece un poco extraño hablar de magnanimidad en una mujer, pero según mi experiencia, por lo menos en Tokio, las mujeres poseen esta cualidad en mucho mayor grado que los hombres. Por lo general, los hombres son mezquinos y temerosos de las apariencias. Cuando llegó la hora de casarme con la muchacha del estanco, gracias a la dueña del bar pude alquilar una habitación en un edificio de apartamentos de madera de 2 plantas en Tsukiji, cerca del río Sumida. Dejé por completo la bebida y me dediqué de lleno a mi trabajo de dibujar historietas. Después de cenar, salíamos los dos al cine y luego tomábamos algo en una cafetería o comprábamos alguna maceta con flores. Pero más que esto me gustaba escuchar lo que decía u observar el comportamiento de esta joven esposa que confiaba en mí totalmente. Llegó a calentárseme el corazón con los dulces pensamientos de que quizá, poco a poco, me convirtiera en un ser humano normal y no tuviera que morir de una forma trágica. Entonces apareció de nuevo Oriki. Hola, seductor. ¿Qué es esta expresión de prudencia? He venido a traerte un recado de la Koenji, comenzó, aunque de repente bajó la voz. Señaló con la barbilla a Yoshiko, que estaba preparando el té en la cocina, como preguntando, ¿puedo hablar? No te preocupes. Puedes decirme lo que sea, repuse de lo más tranquilo. Se podía decir que Yoshiko era un genio de la confianza. Pese a que le conté sobre la patraña del bar de Kyobashi y sobre lo acontecido en Kamakura con Tsuneko, no le dio mayor importancia. No es que yo fuese un hábil mentiroso, es más, pese a que a veces le contaba las cosas sin tapujos, parecía que se las tomase a broma. Como siempre, derrochando aplomo. No es nada importante, solo me encargó que te dijera que la visites de vez en cuando. El pájaro de mal agüero se había acercado batiendo sus alas y abriendo las heridas de la memoria con el pico. Enseguida se mostraron ante mis ojos todas y cada una de las vergüenzas y culpas pasadas, sentí un miedo tal que casi grité. Ya no podía quedarme sentado. ¿Tomamos un trago? Propuse. Bueno, aceptó Oriki. Yo vi Oriki. Incluso podíamos haber parecido dos seres humanos iguales a los demás. Aunque, por supuesto, solo mientras íbamos de un lado a otro tomando sake barato. Al mirarnos a la cara, en un abrir y cerrar de ojos nos transformábamos en dos perros de idéntica forma e igual pelaje que salían a deambular por las calles cubiertas de nieve recién caída. A partir de ese día, se volvió a avivar nuestra amistad. Comenzamos a ir juntos al pequeño bar de Kyobashi y, poco después, ya nos presentábamos de vez en cuando borrachos como unas cubas en el apartamento de Shizuko, en Koenji, y ni se nos ocurría volver a casa a dormir. Nunca olvidaré cierta noche de verano calurosa y húmeda. Oriki se presentó hacia el atardecer en mi casa, ataviado con un kimono de algodón muy raído, contándome que, debido a un apuro, se había visto obligado a empeñar su traje de verano y le daba pena que su madre se enterase, de modo que necesitaba dinero para redimirlo. Por desgracia, en mi casa no había un céntimo. Pero, tal como acostumbraba a hacer, le pedí a Yoshiko que llevase algunos de sus kimonos a la casa de empeños. Le entregué el dinero necesario a Oriki y, como había sobrado un poco, la envié a que comprara Sochu, 18. Para celebrar nuestra miserable fiesta, subimos al tejado de la casa, donde de vez en cuando llegaban soplos de viento con olor a cloaca del río Sumida. Nos pusimos a jugar a adivinar nombres cómicos y trágicos. Este entretenimiento, que yo mismo inventé, estaba basado en la idea de que, al mismo tiempo que los nombres se dividían en masculinos, femeninos y neutros, también se podían clasificar en cómicos y trágicos. Por ejemplo, el barco y la locomotora de vapor eran nombres trágicos, mientras que el tranvía y el autobús eran cómicos. Las personas que no entendiesen la razón no estaban capacitadas para discutir sobre arte, y el guionista de teatro que incluyese tan solo un nombre trágico en una comedia, solo por esto ya se podía considerar un fracasado. Lo mismo ocurriría en sentido inverso para un autor de tragedias. ¿Estás listo? ¿El tabaco? Pregunté. Trágico, repuso Oriki en el acto. ¿Y los medicamentos? ¿En polvo o en tabletas? Las inyecciones. Trágicas. No sé. También hay inyecciones de hormonas.
Trágicas, sin lugar a dudas. ¿No son las agujas de lo más trágico? Bueno, tú ganas. ¿Pero no te parece sorprendente que las medicinas y los médicos sean cómicos? ¿Y la muerte? Cómica. Tanto en el caso del cristianismo como del budismo. Muy bien. Entonces, la vida es trágica. No, también es cómica. No puede ser. A este paso todo va a ser cómico. Bueno, te preguntaré uno más, ¿y los dibujantes de historietas? No dirás que son trágicos, ¿verdad? Trágicos, trágicos. Es un nombre muy trágico. ¿Qué dices? Tú sí que eres trágico a más no poder. Habíamos llegado a estos absurdos juegos de palabras sin ninguna gracia, pero estábamos muy satisfechos con una diversión tan refinada, desconocida en los salones sociales del mundo. También había inventado un entretenimiento parecido. Era el adivinar antónimos. El antónimo de negro es blanco, pero el de blanco es rojo, y el de rojo, negro. ¿Cuál es el antónimo de flor? ¿Cómo había un restaurante llamado Anatsuki, 19, será luna, no? No, esto no es un antónimo, más bien se trata de un sinónimo. ¿No ocurre lo mismo con estrella y violeta? Son sinónimos, no antónimos. Ya veo. Entonces, la abeja. ¿La abeja? En las peonías. ¿No hay hormigas? No, esto es el tema de una pintura. Déjate de subterfugios. Ya está. Una masa de nubes sobre las flores. Querrás decir sobre la luna. Eso. Las flores al viento. Es el viento. El antónimo de las flores es el viento. No vamos bien. Esto parece salido de una balada Nani Babushi, 20. Se nota de dónde vienes. Bien, entonces un laúd. Peor aún. Para encontrar el antónimo de flor, debes buscar lo más distinto a una flor que haya en el mundo. A ver. Espera. Una mujer. Entonces, ¿cuál es el antónimo de mujer? Entrañas. ¿No tienes mucho sentido poético, eh? Bueno, ¿y el antónimo de entrañas? Leche de vaca. Esta estuvo bien. Probemos una vez más. ¿Cuál es el antónimo de vergüenza? La sinvergonzura. Un dibujante popular llamado Ikita Yoshi. ¿Y qué me dices de un tal Masao Oriki? A medida que seguíamos el juego, cada vez nos reíamos menos y nos estaba enerando ese peculiar estado de ánimo sombrío, como si tuviéramos el cráneo lleno de vidrios rotos, propio de la embriaguez con socho. Déjate de desfachateces. Yo no he pasado por el deshonor de que me llevaran atado con una cuerda. Tuve un sobresalto. En el fondo, Oriki no me trataba como a un ser humano sino como a un deshonrado que escapó a la muerte, un fantasma imbécil, un cadáver viviente, y su amistad solo consistía en utilizarme al máximo para sus placeres. Por supuesto, estos pensamientos no fueron nada agradables, pero, pensándolo bien, era comprensible que Oriki me viese de esa manera, ya que desde niño era indigno de ser humano, y quizá fuera muy razonable que hasta él me despreciara. Delito. ¿Cuál es el antónimo? Esta es difícil, ¿eh? Pregunté, aparentando calma. La ley, repuso tan tranquilo. Miré de nuevo el rostro de Oriki. Estaba iluminado de rojo por el neón parpadeante de un edificio cercano y tenía la siniestra dignidad de un policía diabólico que me fulminó. No es cierto. ¿A quién se le ocurría decir que la ley era el antónimo del delito? Pero las personas pensaban de una forma así de simple, por eso podían seguir viviendo. Dicen que los delitos pululan donde no hay policías. Entonces, ¿qué es? Dios. Si ya me parecía que olías a curilla cristiano. Qué desagradable. No te salgas por la tangente. Busquémoslo entre los dos. ¿No te parece un tema interesante? Me da la impresión de que se puede conocer a alguien solo por la respuesta que dé. No creo. El antónimo de delito es bondad. Digamos que un ciudadano bondadoso como yo. Déjate de bromas.
Pero bondad es el antónimo de maldad, no el de delito. ¿Son diferentes maldad y delito? Creo que sí. La bondad y la maldad son conceptos inventados por el ser humano, palabras de una moralidad que se fabricó a su gusto. ¡Qué pesado eres! Pues entonces será Dios. 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 Si dices que el de cualquier cosa es Dios, seguro que no falla. Oye, tengo hambre. Ahora Yoshiko está cociendo unas alubias ahí abajo. ¡Qué bien! Me gustan las alubias. Oriki estaba tirado en el suelo, con la cabeza apoyada en las manos. Parece que no estás muy interesado en el delito. Desde luego, porque no soy un delincuente como tú. No causo la muerte de las mujeres ni me apropio de su dinero, aunque me guste divertirme. Estuve a punto de decir con desespero que yo no causaba su muerte ni me apropiaba de su dinero con voz disfrazada de broma, pero enseguida recordé mi propia maldad y cambié de idea. No hay forma de que pueda discutir con alguien cara a cara. Estaba luchando contra mi estado de ánimo, más áspero a cada momento que pasaba debido a los efectos depresivos del socho. No son delitos solo las acciones castigadas con la cárcel, murmuré como para mí mismo. Encontrar el antónimo de delito, creo que podría ayudar a conocer su esencia. Dios, salvación, amor, luz. El antónimo de Dios es Satanás, el de salvación podría ser agonía, el de amor, odio, el de luz, oscuridad, el de bondad, maldad. Delito y oración, delito y arrepentimiento, delito y confesión, delito y... Todos son sinónimos. ¿Cuál será el antónimo de delito? El antónimo de delito es miel, 21. Tan dulce. Bueno, ya no aguanto más de hambre. ¿Por qué no traes algo de comer? ¿Por qué no lo traes tú? Por primera vez en la vida, hablé con una voz desbordante de ira. Bueno, bajaré y voy a cometer un delito con Yoshi-chan. Vale más un hecho real que tantas discusiones. El antónimo de deliro es miel, alubias. No, habas, 22. Estaba tan bebido que no podía ni articular bien las palabras. Haz lo que te dé la gana y piérdete de vista de una maldita vez. Delito y un estómago vacío y habas. Ah, no. Son sinónimos, murmuraba incoherencias mientras se levantaba tambaleante. Crimen y castigo. Dostoyevsky. Estas palabras pasaron fugazmente por un rincón de mi cerebro, causándome un sobresalto. ¿No sería que Dostoyevsky había colocado juntas estas palabras no como sinónimos sino como antónimos? Crimen y castigo, dos palabras absolutamente incompatibles, tan diferentes como el hielo y el carbón. Me pareció comprender el lago turbio y pestilente, el fondo del caos de Dostoyevsky, que había pensado en crimen y castigo como antónimos. Estos pensamientos cruzaron mi mente como caballos al galope. Tremendas habas. Ven. La voz y el color de Oriki habían cambiado. No hacía ni un momento que se había levantado tambaleante a más no poder y ya estaba aquí de nuevo. ¿Qué diablos quieres? Con una extraña sensación, ambos bajamos del tejado al primer piso, y ya nos disponíamos a bajar a la planta baja cuando Oriki se detuvo de repente. Mira. Dijo en voz baja, señalando algo con el dedo. La pequeña ventana de mi habitación estaba abierta, y desde el lugar en el que estábamos se divisaba el interior, donde la luz encendida permitía ver dos animales. Así son los seres humanos. No hay nada de qué extrañarse, susurré con la cabeza dándome vueltas y la respiración agitada. Olvidándome de lo que le estaba aconteciendo a Yoshiko, me quedé inmóvil, de pie, en la escalera. Oriki se aclaró ruidosamente la garganta. Subí de nuevo al tejado, corriendo como si huyera de alguien, y me dejé caer al suelo. Levantando la vista al cielo oscuro, cubierto de nubes de lluvia, no sentí ira ni repugnancia, ni tampoco tristeza, solo un miedo horrible. No era el temor que podrían inspirar los fantasmas de un cementerio sino más bien el de encontrarse con un dios vestido de blanco en el bosque de cipreses de un santuario sintoísta, uno de los terribles miedos ancestrales que no pueden describirse con pocas palabras. A partir de esa noche, me salieron las primeras canas prematuras.
Perdí por completo la seguridad en mí mismo, aumentaron mis sospechas hacia el ser humano hasta profundidades inconmensurables, y se destruyeron todas las esperanzas, toda la alegría y toda la simpatía hacia las personas para siempre jamás. De hecho, lo acontecido aquella noche fue decisivo en mi vida. Se me había abierto un tajo entre las cejas, y, a partir de entonces, esta herida me dolía cada vez que tenía que tratar con un ser humano. Lo siento por ti. Aunque espero que te sirva de lección. No volveré más por aquí. Este lugar es un verdadero infierno. Pero debes perdonar a Yoshi-chan. Además, tampoco es que tú seas una maravilla. Bueno, me marcho. Oriki no era tan idiota como para quedarse remoloneando en una situación tan incómoda. Subí de nuevo al tejado. Me serví más ocho y me puse a llorar a voces. Podía haberme pasado el resto de la vida en llanto. En algún momento, llegó Yoshiko con un plato repleto de alubias y se quedó allí de pie, sin saber qué hacer. Dijo que no me haría nada. Está bien. No digas nada. Tú no sabías desconfiar de la gente. Anda, siéntate y comamos estas alubias. Nos las comimos sentados uno junto al otro. Ah, ¿será un delito la confianza en los demás? A veces, el hombre me había pedido que le dibujara historietas, pero siempre andaba con tacañerías por los pocos céntimos que le cobraba. Era un tendero ignorante, de unos 30 años y bajo de estatura. Por supuesto, el tendero no apareció nunca más. Pero más que a él odiaba a Oriki, que, en lugar de aclararse la garganta para ahuyentarlo cuando lo vio la primera vez, me fue a buscar al tejado. Contra Oriki sí que sentía tal odio e ira que me hacía gemir en noches de insomnio. Ni la perdoné ni la dejé de perdonar. Yoshiko era un genio a la hora de confiar en los demás. Nunca pensaba mal de nadie. Por eso, lo acontecido parecía aún más trágico. Por mi parte, el que Yoshiko hubiese sido mancillada fue menos grave que el que su confianza en los demás se rompiera, pues esto causó un largo calvario que hizo mi vida insoportable. Para alguien tan tímido como yo, cuya confianza en los demás tenía una profunda grieta, la confianza sin tacha de Yoshiko parecía tan refrescante como una cascada entre las hojas nuevas. Una noche bastó para enturbiar de lodo amarillento esas aguas puras. A partir de entonces, Yoshiko se inquietó por el menor de mis gestos. Cuando la llamaba, tenía un sobresalto y parecía no saber a dónde mirar. Por más que intentase hacerla reír con mis bufonadas, parecía asustada y nerviosa y, para colmo, se acostumbró a usar conmigo un lenguaje muy formal. ¿Podría ser la confianza pura una fuente de delito? Me dediqué a buscar y leer libros sobre mujeres casadas mancilladas. Pero no encontré ninguna historia sobre una que hubiese sido deshonrada de una forma tan trágica. Lo ocurrido con Yoshiko no se podía convertir ni en un relato. Si, por lo menos, entre ella y el tendero hubiese habido algún sentimiento parecido al amor, me sentiría mejor. Pero, una noche de verano, Yoshiko no desconfió y aconteció aquello. Yo terminé con un tajo entre las cejas, mi voz se hizo áspera y me salieron canas prematuras, y ella quedó condenada a vivir asustada el resto de sus días. Por lo general, las mujeres de los libros que leí se enfrentaban a la situación de si el esposo perdonaba o no el acto. Pero a mí me pareció que no era un problema tan complicado. Pensé que el hombre que tuviese en sus manos el poder de perdonar o no era afortunado. Si pensara que no podía perdonar, en lugar de organizar tanto alboroto, lo mejor sería que se separase enseguida de su esposa y se buscase otra, y si no quisiese tomar esta medida, que tuviera paciencia con lo acontecido y la perdonase. De todos modos, todo se podía solucionar de acuerdo con los sentimientos del hombre. Sin duda, una cosa así es un tremendo golpe para un esposo, pero es distinto a una interminable sucesión de olas que no cesan de golpear. En fin, me dio la impresión de que era un problema que se solucionaba con la ira del esposo con derecho sobre ella. Pero, en mi caso, yo no tenía derecho ninguno y se me ocurrió que todo pasó por mi culpa. Por eso, en lugar de sentir indignación, ni se me ocurriría quejarme ya que mi esposa fue mancillada a causa de una valiosa cualidad, la insoportablemente lastimosa de su confianza sin tacha. Al dudar de esta cualidad de la que había dependido, me sentí confuso y no me quedaba más refugio que el alcohol.
Mi expresión se hizo dura y, como bebía sochu desde la mañana, se me comenzaron a caer los dientes. Mis historietas rozaban la indecencia. No, voy a decir las cosas claras. Me dedicaba a copiar obras eróticas que vendía clandestinamente. Quería dinero para comprar sochu. Cuando veía a Yoshiko desviarme la mirada, me venía a la cabeza que por su costumbre de confiar en todo el mundo, ¿no habría tenido relaciones con el tendero más de una vez? ¿O con Oriki? ¿O quizá con algún hombre que yo no conociera? Mis dudas aumentaban, pero como no tenía el valor de preguntarle, escapaba bebiendo sochu. A veces, cuando ya estaba bebido, le hacía malintencionadas preguntas capciosas y mi ánimo oscilaba entre la alegría y la tristeza según la respuesta, aunque en la superficie mostraba solo mis constantes bufonerías. Después, le hacía a Yoshiko unas caricias surgidas del infierno y caía en un sueño fulminante. Cierta noche, hacia final de año, regresé a casa con una borrachera mortal. Me apetecía tomar un vaso de agua con azúcar y, como Yoshiko estaba dormida, fui yo mismo a la cocina a buscar el azucarero. Cuando abrí la tapa, en lugar de azúcar había una cajita negra alargada. La tomé sin darle importancia, pero, al ver lo que estaba escrito en ella, me quedé atónito. Más de la mitad de las letras en japonés habían sido borradas rascando con la uña, pero quedaban las occidentales que se podían leer con toda claridad. Estaba escrito Dial. Dial. En esos tiempos me limitaba exclusivamente al sochu, de modo que no tomaba somníferos. Pero como solía sufrir de insomnio, conocía bastante bien este tipo de medicamentos. Una caja de este dial era más que suficiente para causar la muerte. Todavía estaba sellada, sin duda, después de haber borrado las letras en japonés, la debí guardar aquí tiempo atrás pensando en que algún día tal vez la necesitase. Como la pobrecilla de Yoshiko no podía leer la escritura occidental, me pareció suficiente borrar solo la japonesa. No tienes culpa de nada, pensé. Sin hacer el menor ruido, llené un vaso de agua, abrí la caja y me tomé todo su contenido de una vez, bebiéndome después el agua con calma. Apagué la luz y me acosté. Al parecer, pasé 3 días sin recuperar el conocimiento. El médico me hizo el favor de considerarlo un error en la dosis y no informó a la policía. Según me contaron después, lo primero que hice al despertar fue gemir, me voy a casa. No tengo idea de a qué lugar me refería, pero, después de decir esto, me eché a llorar desconsoladamente. Poco a poco, se despejó la niebla y vi a el lenguado, sentado junto a mi cabecera con expresión malhumorada. La vez pasada también fue hacia final de año. Elige, precisamente, la época de más trabajo para hacer este tipo de cosas. Me va a matar a disgustos. Su interlocutora era la patrona del bar de Kiyobasi. Patrona, llamé. ¿Cómo? ¿Ya estás despierto? Dijo sonriente, inclinando su rostro sobre el mío. Líbrame de Yoshiko, pedí, llorando a lágrima viva. Estas palabras me sorprendieron hasta a mí mismo. La patrona se levantó, emitiendo un leve suspiro. Y también, sin pensar, se me escapó una bufonada absolutamente idiota. Quiero ir a donde no haya mujeres. El lenguado estalló en risotadas, y la patrona se rió con discreción. Hasta yo, entre las lágrimas, me sonrojé y sonreí con amargura. Eso mismo. Creo que será lo mejor, se mostró de acuerdo, el lenguado, y continuó entre risas, debes ir a un lugar donde no haya mujeres. Para ti, donde haya mujeres hay problemas. Es una buena idea un lugar sin mujeres. Un lugar sin mujeres. Lo peor es que lo dicho en mi delirio idiota se convirtió en una realidad muy trágica. A Yoshiko se le metió en la cabeza que me quise envenenar para expiar lo acontecido con ella, por lo que se mostraba hacia mí mucho más turbada que antes. Dijera lo que dijese, no había forma de hacerla sonreír ni de sacarla de su silencio. Estar en casa me resultaba insoportable, de modo que, como antes, salía a tomar sake barato. Dietas, pero siempre andaba con tacañerías por los pocos céntimos que le cobraba. Era un tendero ignorante, de unos 30 años y bajo de estatura. Después del asunto del dial, adelgacé bastante,
me pesaban los brazos y las piernas, y me daba pereza dibujar historietas. Cierta vez que, el lenguado, me visitó, me entregó algo de dinero, diciendo que era un regalo, como si hubiese salido de su propio bolsillo, aunque seguro que procedía de mis hermanos. Esta vez, al contrario de cuando me marché de su casa, pude percibir entre brumas este teatro de darse importancia. Sin embargo, simulé no darme cuenta y le di las gracias dócilmente. Pero me causó una extraña impresión, como si entendiera y, al mismo tiempo, no pudiera entender por qué la gente como, el lenguado, tenía que inventar unas artimañas tan complicadas. Con el dinero se me ocurrió de repente ir a tomar las aguas termales en un balneario al sur de la península de Izu. Pero yo no era el tipo de persona que disfruta yendo de una fuente termal a otra y, al pensar en Yoshiko, me entró una enorme tristeza que me impidió disfrutar contemplando con calma el paisaje montañoso por la ventana de la posada. Sin cambiarme a la ropa confortable que ofrecía ni molestarme en tomar las aguas, salí con prisas a la calle y me pasé el resto del tiempo en casas de té medio destartaladas, donde bebí tanto sochu que hubiese bastado para tomar un baño. Regresé a Tokio sintiéndome bastante peor que antes de marcharme. La noche que llegué a Tokio estaba nevando copiosamente. Bebido como estaba, me dediqué a pasear por las callejuelas de Ginza canturreando sin cesar el estribillo, de aquí a mi tierra natal, cuantos cientos de ri, 23, mientras lanzaba puntapiés a la nieve que se acumulaba. De repente, vomité. Era la primera vez que vomitaba sangre. La mancha roja sobre la nieve pareció una gran bandera del sol naciente. Me puse en cuclillas y, llenándome las manos de nieve limpia, me la restregué por el rostro lleno de lágrimas. ¿A dónde va este sendero? ¿A dónde va este sendero? Escuché como una alucinación la voz triste de una niña cantando, que parecía llegar de muy lejos. La infelicidad. En este mundo hay muchos tipos de gente infeliz. Mejor dicho, no exageraría si dijese que el mundo está formado por personas desgraciadas. Pero estas personas se quejan a la sociedad de sus desventuras y la sociedad las trata con benevolencia y comprensión. Sin embargo, mi infelicidad procedía por completo de mis pecados y no tenía cómo reclamar a nadie. Si se me ocurriese pronunciar, aunque fuera entre dientes, una sola palabra de protesta, no solo, el lenguado, sino toda la sociedad se escandalizarían de mi desfachatez. ¿Qué soy? ¿Un egoísta? ¿O quizás, al contrario, demasiado débil? No lo sé, pero como soy un pecador redomado, estoy condenado a ser cada vez más infeliz sin saber cómo evitarlo. Me levanté con la idea de conseguir alguna medicina apropiada. Entré en una farmacia cercana y, la dueña, en el mismo instante que se cruzaron nuestras miradas, se quedó muy derecha, con la cabeza levantada y una expresión fascinada en los ojos como si le hubieran disparado un flash en pleno rostro. Pero en su mirada no había alarma o desagrado sino más bien un deseo de ser salvada, una sombra de afecto. Ah, sin duda también era infeliz, una persona que sufre es sensible al sufrimiento ajeno. Entonces me di cuenta de que la mujer se levantaba con dificultad, apoyada en un par de muletas. Reprimí el impulso de acercarme corriendo a ella y, sin poder apartar la mirada de la suya, se me comenzaron a caer las lágrimas. También de los grandes ojos de la mujer comenzaron a caer en abundancia. No pasó nada más. Sin decir una palabra, salí de la farmacia y regresé a casa con pasos vacilantes. Pedí a Yoshiko que me preparase un vaso de agua con sal y me dormí sin decir una palabra más. Al día siguiente me quedé en cama con el pretexto de que sentía que iba a resfriarme. Por la noche, preocupado a más no poder por la sangre de la víspera, me levanté y me dirigí a aquella farmacia. Esta vez, con una sonrisa, le conté a la dueña con sinceridad todo lo acontecido y le pedí consejo. Debe dejar de beber. Daba la impresión de que fuésemos parientes. Quizás sea alcohólico, porque incluso ahora tengo ganas de beber. No puede beber. Mi esposo bebía mucho pese a sufrir tuberculosis, diciendo que el sal te mataba los microbios. Él mismo acortó su vida. No puedo soportar la inquietud, el miedo. No puedo pasar sin beber. Le daré una medicina, pero, por lo menos, deje la bebida. La dueña de la farmacia era viuda con un hijo que había entrado en una escuela de medicina en algún lugar de Chiba,
Pero enseguida tuvo que dejar de estudiar por haber contraído la misma enfermedad que su padre y se encontraba hospitalizado. Además, su suegro estaba en casa inválido, y ella misma tenía una pierna completamente paralizada desde los 5 años debido a una poliomielitis. Apoyándose en las muletas, buscó en las estanterías distintos medicamentos para mí. Esto es para reforzar la sangre. Esto, una inyección de vitaminas, aquí está la jeringuilla. Estos son unas tabletas de calcio, y esto es diastasa para que no tenga molestias de estómago. Mientras me explicaba qué era esto o lo otro, unos 6 medicamentos en total, su voz estaba llena de afecto. Y esto es para cuando no pueda resistir sin beber, dijo, envolviéndolo enseguida en papel y guardándolo en una cajita. Era morfina. La señora dijo que no era más perjudicial que el alcohol, y yo la creí. Había empezado a sentir la sordidez de embriagarme, por eso, me alegré de poder escapar del diablo del alcohol después de mucho tiempo. Sin dudar en absoluto, me inyecté la morfina en el brazo. En el acto desaparecieron por completo la impaciencia, la irritación y la timidez, dando paso a la animación y la elocuencia. Las inyecciones me hacían olvidar la debilidad de mi cuerpo, de modo que me pude dedicar a dibujar de nuevo, e incluso sentía tal entusiasmo que, a veces, me echaba a reír en pleno trabajo. Pensaba usar una inyección al día, pero pronto pasaron a ser 2, y cuando se convirtieron en 4 ya no podía trabajar sin ellas. La dueña de la farmacia me había advertido, no puede seguir así. Si se convirtiera en adicto sería terrible, pero me parece que entonces ya me había convertido en un adicto considerable. Soy muy susceptible a las sugerencias de la gente. Si me advierten que no gaste cierto dinero, aunque tratándose de mí no cabe albergar muchas esperanzas, me parece que sería indebido no gastarlo y lo hago enseguida. La preocupación de convertirme en adicto me hizo ir en pos de la droga. Una caja más, por favor. Le prometo que le pagaré la cuenta pendiente a final de mes. La cuenta puede saldarla cuando le vaya bien. El problema es que la policía es muy estricta con estos asuntos, explicó. Siempre me persigue un aura de oscura turbiedad, de marginado sospechoso. Haga algo para desviar sospechas, se lo suplico. Le voy a dar un beso. La mujer se sonrojó violentamente. Sin la medicina, mi trabajo no avanza nada, insistí. Para mí, es como una fuente de energía. Bueno, entonces vamos a probar con inyecciones de hormonas. No me tome el pelo. O el alcohol o la medicina, sin uno de los dos, no puedo trabajar. No debe beber. ¿Verdad que no? Desde que comencé a tomar la medicina no he bebido ni una gota. Por suerte, me siento muy bien. No pienso seguir toda la vida dibujando torpes historietas. Sin la bebida, mi salud se recuperará. Estudiaré y trataré de convertirme en un gran pintor. Ahora es un momento importante. Por eso. Vamos, por favor. ¿Quiere que le dé un beso? ¿Qué problema? Dijo la mujer riendo. Si se convierte en un adicto, no quiero saber nada. Haciendo sonar las muletas al caminar, fue a buscar el medicamento a la estantería. No le puedo dar una caja entera, que la terminará enseguida. Solo la mitad, ¿eh? ¿Qué tacaña se ha vuelto? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De vuelta a casa, lo primero que hice fue inyectarme una dosis. ¿No te duele? Preguntó con timidez Yoshiko al verme. Claro que sí. Pero para trabajar mejor debo hacerlo, aunque duela. Últimamente tengo mucha vitalidad, ¿no crees? Y añadí en tono juguetón, bueno, a trabajar se ha dicho. A trabajar, a trabajar. En cierta ocasión, a altas horas de la noche, llamé a la puerta de la farmacia. La dueña salió en camisón, haciendo sonar sus muletas, y yo la abracé de repente y la besé, simulando que lloraba. Me entregó una caja entera sin decir una palabra. Cuando me di cuenta de que la droga era tan horriblemente sucia como el sochu, no, más aún, ya me había convertido en un completo adicto. Había llegado al extremo de perder completamente la vergüenza.
Para comprar la droga, me dediqué a copiar y vender dibujos eróticos e incluso me enredé en una relación fea, literalmente, con la mujer lisiada. Pensé, quiero morir, ahora, más que nunca, quiero morir, mi vida no tiene arreglo posible, haga lo que haga, solo sirve para ir de mal en peor, una capa más de vergüenza. Eso de ir en bicicleta para ver una cascada entre las hojas nuevas es una esperanza vana para mí que solo vivo acumulando pecados inmundos y deplorables, fuente de un sufrimiento cada vez más profundo. Quiero morir, porque el vivir solo causa pecado. Pese a todo, no hacía más que ir, medio loco, entre mi casa y la farmacia. Cuanto más trabajaba, más medicamento necesitaba. Mi deuda con la farmacia alcanzó una cifra enorme. Cada vez que la dueña me miraba, se le caían las lágrimas, y lo mismo acontecía conmigo. Un infierno. Había llegado a la conclusión de que la única forma de escapar era escribir una larga carta a mi padre, era mi última esperanza, si no tendría que ahorcarme en una decisión que era como apostar a la existencia de Dios. En la carta le confesaba con detalle mi situación, con excepción, por supuesto, de las relaciones con mujeres. Pero aconteció lo peor. La respuesta que esperaba ansiosamente no llegó, y la ansiedad causó que mi consumo de droga aumentara todavía más. El día en que ya me había resignado a inyectarme 10 dosis por la noche y tirarme al río, por la tarde apareció en mi casa, el lenguado, que quizá hubiera olido con sus poderes maléficos mis intenciones, acompañado de Oriki. «Estás escupiendo sangre, ¿verdad?», preguntó Oriki, sentado ante mí con las piernas cruzadas y una sonrisa afectuosa que nunca había visto en él. Me sentí tan agradecido, tan contento con esta sonrisa, que no pude más que desviar el rostro y echarme a llorar. La sonrisa de Oriki me venció, me enterró en el olvido. Me subieron a un coche, informándome de que tenía que ingresar en un hospital y que el resto lo dejara en sus manos, eso es lo que me dijo, el lenguado, en un tono apacible que parecía lleno de compasión. Como si fuera un hombre desprovisto de la capacidad de decidir, juzgar y todo lo demás, y llorando a lágrima viva, me limité a obedecer lo que me indicaban mis acompañantes. Incluyendo a Yoshiko, éramos 4 en el coche, que nos llevó traqueteando y, cuando ya empezaba a oscurecer, nos dejó en un gran hospital en medio del bosque. En la entrada, pensé, esto es un sanatorio. Tendrá que quedarse aquí durante un tiempo, dijo un médico joven con una sonrisa tímida, después de un examen llevado a cabo con irritante delicadeza. El lenguado, Oriki y Yoshiko se disponían a marcharse dejándome ahí cuando ella me entregó un fardo con ropa de muda y, en silencio, se sacó de la faja del kimono una jeringuilla y lo que restaba del medicamento. Sin duda pensaba que, realmente, era una fuente de energía. Llévatelo, ya no lo necesito. Esto fue excepcional, la única vez en mi vida que rechazaba algo. Mi infelicidad era del tipo que no me permitía negarme a nada. Si rechazase algo que me ofreciesen, temía que se abriese una enorme grieta que permanecería para la eternidad entre su corazón y el mío. Pero aquella vez fui capaz de rechazar la morfina, que había deseado hasta el borde de la locura. Quizá me golpeó la divina ignorancia de Yoshiko. Creo que en ese preciso instante dejé de ser adicto. Enseguida, aquel médico de sonrisa tímida me condujo a un pabellón y cerró la puerta con llave. Aquello era un manicomio. Lo que dije en mi estúpido delirio después de tomar Dial, de que me marcharía a un lugar donde no hubiesen mujeres, se hizo realidad de una forma extraña. En ese pabellón había solo locos y enfermeros, todos hombres, ni una sola mujer. Ya no era más un delincuente, me había transformado en un loco. Pero no estaba trastornado ni lo había estado un solo instante. Aunque, todos los locos piensan eso de sí mismos. Por lo visto, toda la diferencia es que los que estamos aquí encerrados somos locos, y los que están fuera son normales. Dios mío, respóndeme, ¿es un delito no poner resistencia? Había llorado ante aquella rara y hermosa sonrisa de Oriki, y subido al coche olvidándome de decidir y resistir, así me encerraron y me convertí en un loco. Aunque llegue a salir, llevaré siempre clavado en la frente el cartel de loco, mejor dicho, de muerto viviente. Indigno de ser humano.
Dejé por completo de ser una persona. Llegué allí a principios de verano. A través de la ventana de barrotes, veía el pequeño estanque del jardín, donde florecían los nenúfares de color rosa oscuro. Pasaron 3 meses y los cosmos ya habían empezado a florecer. Entonces se presentó mi hermano mayor con el lenguado, para sacarme de allí. Mi padre había fallecido a finales del mes pasado de una úlcera gástrica. Dijeron que no me iban a pedir cuentas por mi pasado y que no debía preocuparme por la subsistencia, no tenía que hacer nada, solo marcharme enseguida de Tokio. Podía recuperarme en el campo sin preocuparme de nada ya que, el lenguado, se ocuparía de resolver todos mis asuntos, concluyó con la mayor seriedad. Me pareció ver las montañas y los ríos de mi tierra natal y asentí levemente. Ni más ni menos que un muerto viviente. Cuando supe sobre la muerte de mi padre, me sentí aún más deshecho. Ya no está, pensé, recordando con nostalgia esa presencia que nunca dejó de atemorizarme, ya no está, y me di cuenta de que la urna de mi sufrimiento se había vaciado. Se me ocurrió que mi padre había sido el culpable del tremendo peso de esa urna de dolor. Perdí las ganas de luchar e incluso la capacidad de sufrir. Mi hermano mayor cumplió escrupulosamente lo prometido. Compró una casa para mí en las afueras de un pueblo, unas 4 o 5 horas en tren al sur de mi lugar natal. Era un balneario de aguas termales en la costa, un lugar bastante cálido para tratarse de aquella zona. La vivienda, con techo de paja, tenía 5 habitaciones y era tan vieja que las paredes estaban descascarilladas y los pilares roídos por los insectos hasta el punto de que ya no podía pensarse en repararla. Para que se ocupara de mí, contrató a una mujer de unos 60 años, feísima y con el cabello requemado que había tomado un tono rojizo. Desde entonces ya pasaron 3 años. La mujer, llamada Tetsu, me ha forzado de una extraña forma en varias ocasiones. De vez en cuando, peleamos como un matrimonio, mi enfermedad del pecho empeora y mejora alternativamente, y a veces escupo sangre. Ayer envié a Tetsu a comprar calmotín a la farmacia del pueblo, y trajo una caja con aspecto diferente. No le di mucha importancia, y antes de dormir me tomé 10 tabletas. Mientras me preguntaba cómo era posible que no me entrara sueño, me dieron unos tremendos retortijones de estómago y tuve que salir corriendo al retrete, tenía una diarrea espantosa. Estos viajes se repitieron 3 veces. Extrañado, me fijé bien en la caja. El medicamento se llamaba enomotin y era un laxante. Tendido boca arriba en la cama con una bolsa de agua caliente sobre el vientre, pensé en reprender a Tetsu. Le diría, tú, lo que trajiste no es calmotín sino enomotin, pero al pensarlo me puse a reír. Cadáver viviente, era un nombre de lo más cómico, y, para colmo, me había tomado un laxante para poder dormir. En mi existencia ya no existe la felicidad o el sufrimiento. Todo pasa. Esa es la única verdad en toda mi vida, transcurrida en el interminable infierno de la sociedad humana. Todo pasa. Este año cumpliré 27. Tengo ya tantas canas que aparento haber pasado los 40.